ya con su nueva dueña, los Brill son reenumerados adaptándolos al parque de vehículos de Honda. Pero lo raro de esto es que no fueron renumerados de forma correlativa a la numeración que tenían en ERSA, sino que Honda los renumeró de forma arbitraria por alguna razón desconocida, y su nueva numeración sería la siguiente. El XZ70N pasa a ser ahora el 176 de Honda, el Z71N 177, y así sucesivamente hasta el Z75N, que era el 174. Durante algún tiempo Honda utilizó a los coches Brill sin modificar sus características técnicas, ya que eran excelentes coches y literalmente volaban en las carreteras. Existe incluso una anécdota bastante conocida, contada por el mismísimo Dr. Berro, presidente por muchos años de la empresa Honda, respecto a estos coches Brill. Al igual que lo que había pasado con ERSA en su momento, una de las empresas que competían con Honda era la empresa Faro Tessitú, una pequeña empresa de turismo que operaba servicios a Colonia desde Montevideo, y que si bien tenía una flota de autobuses diminuta en comparación al gigantesco imperio que era Honda, al parecer lo que a esta última le molestaba de Faro Tessitú era que entre sus pocos coches existentes, la empresa contaba con 3 autobuses fabricados por la General American Transportation Corporation del modelo Aerocoach en sus versiones P37 y Mastercraft P372. Casualmente, estos coches Aerocoach tenían motores a nafta al igual que los ACF Brill, pero el fabricante de estos era la empresa Diamond T. Como era de esperarse, con estos motores a nafta, los 3 coches daban un altísimo desempeño en ruta, a lo cual Honda no podía, al menos hasta ese entonces, igualar con sus coches General Motors. Es por esa razón que Honda hizo traer a unos mecánicos argentinos especialistas en autos de carrera para que prepararan el motor de uno de los coches ACF Brill ex ERSA para que literalmente aplastara a los Aerocoach de Faro Tessitú en la ruta Colonia del Sacramento. Y tal fue así que el ACF Brill logró superar en prestaciones a los 3 coches de Faro, y un tiempo luego, en 1953, al igual que hizo con la empresa ERSA 3 años antes, Honda termina absorbiendo ahora también a la empresa Faro Tessitú, quedándose así con los 3 coches Aerocoach de esta y con otro coche para turismo que tenía la empresa y que estaba equipado con un motor Leyland con una carrocería Harrington, pero a pesar de la superioridad que demostraban los autobuses con motores a nafta, en el corto tiempo quedó claro que el consumo de estos era desmedido y que tal vez la solución pasaba por sacrificar prestaciones en pos de lograr economizar en la operativa de los mismos, por lo que no quedaba otra opción que remotorizar a los 9 coches, tanto a los Brill como los Aerocoach, con motores similares a los que tenían, pero del tipo diésel. En fecha desconocida, Honda les retiró a los 6 coches sus motores originales y en su lugar les instaló motores diésel Leyland modelo 600 de origen inglés a los Brill, mientras que a los Aerocoach le fueron instalados motores General Motors de 6 cilindros diésel y lógicamente del tipo vertical, ya que los Aerocoach, a diferencia de los Brill que los llevaban debajo del piso, tenían los motores en la parte posterior. Lógicamente no sería la única modificación que recibirían. Los Brill al pasar a Honda se los había pintado de color blanco con el esquema de Honda de aquella época. También, como curiosidad, Honda les eliminó el baño, como así también el bar, aumentando la capacidad de asientos en cada coche y además se le colocó una bagueta de aluminio en los laterales a la altura de los señaleros delanteros que abarcaban toda la carrocería, intentando así que se vieran lo más parecidos posible a los General Motors con los que contaba Honda. Según comentaba la gente que los llegó a conocer como eran de origen y ahora, al colocarle motores diésel, los coches jamás volverían a ser los mismos. Habían sí ganado economía de consumo, pero perdieron para siempre aquel andar tan característico que literalmente los catapultaba cuando aceleraban. Esto no fue un caso aislado de estos 6 coches, sino que por el contrario. Casi que de forma paralela, en la ahora AFE, Administración de Ferrocarriles del Estado, que era la empresa predecesora de la desaparecida AFTE y quien había heredado los 29 coches motores JG Brill modelos 55 y 60, se daba exactamente la misma situación que había tenido Honda con los 6 coches heredados de ERSA.
Y es que los coches motores de los ferrocarriles uruguayos también tenían motores Hall Scott y también eran a nafta, lógicamente. Pero la situación aquí había sido aún mucho peor, ya que según se decía, varios incendios que habían ocurrido con los coches motores se los adjudicaba a problemas referentes a este tipo de motores y al combustible que estos utilizaban. Pero los incendios y el desmedido consumo no eran el único problema, ya que se hacía también muy difícil conseguirles repuestos a los mismos. Los ferrocarriles uruguayos de la mano de AFE remotorizaron con motores diésel entre 1954 y 1959 a un total de 27 de los 29 coches motores Brill con los que contaban. En el caso de los Brill 55, se habían remotorizado 6 de los 8 coches originales con motores diésel alemanes del tipo vertical, producidos ahora por la firma MAN, sustituyendo a los motores Hall Scott originales, mientras que los Brill 60 serían remotorizados con motores americanos del tipo horizontal, producidos por la firma Cummins, y los dos coches motores Brill 55 que no fueron remotorizados fue a causa de los incendios con pérdidas casi totales que estos habían sufrido. En otras palabras, el problema era el mismo tanto en los 6 autobuses ACF Brill como también en los coches motores del ferrocarril, y se llamaba Hall Scott. Y en ambos casos, la solución fue la misma: eliminar a estos excelentes motores, no porque fueran poco fiables, sino porque ya no era rentable operar vehículos con motores a nafta. Pero esto no solamente pasaba en Uruguay. En las propias tierras donde nacieron todos estos vehículos Brill, fueran ferroviarios o de uso carretero, la situación era exactamente la misma, y los inconvenientes eran variados. Como ya dijimos, Brill siempre se negó a instalar en sus productos motores diésel, por causas que desconocemos a ciencia cierta. ACF Brill en su época había sido proveedor habitual de varias empresas americanas como ser la Greyhound, la Trailways, etc. Su popularidad fue tal que la empresa fue la segunda proveedora de autobuses en los Estados Unidos, superada lógicamente por General Motors Company, siendo el mejor cliente de la ACF Brill la empresa Santa Fe Trailways, que tuvo más de 1000 unidades Brill en su flota de distintos modelos, todos alimentados por motores Hall Scott a nafta. De las 1375 unidades que Brill llegó a producir, y justamente respecto a esto, existió una época donde se solía decir que en las terminales de autobuses americanos solían salir primero los autobuses General Motors con motores 471 y 671. A posterior, y dejándoles conveniente ventaja, salían los ACF Brill. Pero esto no les representaba ningún inconveniente, porque con sus potentes motores a nafta alcanzaban sin ningún problema a los General Motors con motores diésel y los rebasaban. Pero las cosas no se mantendrían así por mucho tiempo, y se vendrían tiempos oscuros. A principios de los años 50, la producción de autobuses en Estados Unidos había decaído notoriamente, lo cual puso a la ACF Brill en una situación muy compleja. Además de que la utilización de motores a nafta se había vuelto aquí también, al igual que en Uruguay, bastante ineficiente y costosa, en detrimento de los cada vez más eficientes motores diésel. La supremacía carretera de la cual gozó la ACF Brill durante algunos años en los Estados Unidos llegaría abruptamente a su fin cuando General Motors decide producir un nuevo autobús que no solo presentaría muchísimas mejoras respecto a sus versiones anteriores, sino que también, a diferencia de los modelos más antiguos de este nuevo vehículo, que comenzó a producirse en 1953, no solo ponía a General Motors en una situación de supremacía frente a la competencia, sino que lograba superar con creces a los vehículos con motores a nafta de la Brill, tanto en consumo como en prestaciones. A este nuevo autobús, General Motors lo denominó PD4104, aunque la Greyhound le dio su propia denominación, llamándolo Highway Traveler. El PD4104 fue tan eficiente que, sumado a la situación cada vez más compleja del mercado americano, la ACF Brill se vio obligada a cesar la producción total de la empresa en marzo de 1954, tercerizando los pedidos restantes, subcontratando la fabricación de los mismos a terceras empresas y vendiendo el edificio y los predios donde se encontraba la fábrica en Filadelfia a la firma Penn Freight Company, la cual construyó un centro comercial en el extremo oeste de los terrenos que había ocupado
la fábrica de Brill, poniendo así fin a 86 años de la firma Brill en todas sus facetas, tanto como empresa independiente, como en sus épocas donde estaba fusionada como otras, como en el caso de la American Car Foundry, con quien estuvo hasta el final de su vida. Pero volviendo al Uruguay, y más precisamente a la empresa Honda Sociedad Anónima, con sus 6 coches Brill, los mismos era común que en los veranos de fines de los 50 y principios de los 60 realizaran viajes a Piriápolis, junto con otros coches que eran los números 5, 10, 111, 114, 180, 188, etc. En fecha desconocida, el coche Brill número 176 de Honda sufrió un incendio que lo destruyó por completo y fue dado de baja por Honda al considerar pérdida total del vehículo. Lamentablemente no contamos con datos de cuándo se incendió ni tampoco las causas, pero como dato extra se puede decir que en 1963 el permiso del desaparecido Brill 176 pasa a un nuevo coche que era el General Motors número 273 de Honda. Por ende, el incendio fue antes de esa fecha. De aquí en más, solo sobrevivirían 5 coches que prestarían servicios para Honda por un total de 19 años, pero solo en el caso de algunos, ya que Honda a coches como el número 177 lo vendió antes junto con el coche 187, uno de los Alfa Romeo Tubocar Casaro que tenía en su flota y que también tantos conflictos le habían generado a Honda con sus motores originales. En el caso particular de estos coches, el Brill 177 y el Alfa Romeo 187 fueron vendidos a la empresa Cerro Largo de Melo en algún momento de principios de los años 60, ya que entre 1963 y 1964 se sabe que estaban trabajando en dicha empresa, y cuando ésta se funde, sus coches y líneas pasan a ser propiedad de una nueva empresa llamada Cota, Compañía Obreros del Transporte Arachano, a donde este Brill pasó a ser numerado como número 10, donde operaría por unos largos años, cubriendo líneas entre Melo a Aceguá y Melo a Río Branco. Desde 1963 en adelante, la empresa Honda había ido poco a poco adquiriendo un total de 37 coches General Motors PD 4106, conocidos en Uruguay como Silverjet, buscando así una mayor estandarización y mejora de su flota. Es por eso que a medida que iban llegando los Silverjet, se fue desprendiendo de sus coches más antiguos, como lo eran las carrocerías Honda del modelo 1, de todas las marcas, y todos los Aclo y Leyland de motor delantero. Omnibus General Motors de motor delantero también se fueron, y también algunos con motores White. Para 1969, y cuando se completa la llegada de todos los 37 Silverjet, Honda realiza un gran remate donde se ponían a la venta todos los coches Alfa Romeo Tubocar, los 3 coches Aero Coach, el coche Leyland número 180 y también le llegaría el turno de despedirse de Honda a los coches ACF Brill restantes, con sus motores diesel Leyland adaptados por la propia empresa Honda. En el remate, los compradores de los coches ACF Brill fueron varios, y esta es la razón por la cual al marcharse de Honda se separarían para siempre, continuando sus vidas por diversos lugares y empresas. Pero aún le faltaban unos cuantos años por seguir recorriendo rutas uruguayas. Para entender cómo fue la vida de cada uno de ellos, hay que contar primero que nada quién compró a cada coche estando en el remate. El ahora ex 174 fue vendido en el remate de Honda en julio de 1969 a la familia Pozzi de Colonia, donde Rodolfo Pozzi lo renumera en un principio como número 3 de la empresa Expreso Colonia Suiza, manteniendo su color blanco y las características baguetas de aluminio colocadas por Honda. Aquí le esperaba una prolífica vida que lo haría pasearse por muchos lugares del Uruguay. Su historia fue tan prolífica que explicaremos los detalles luego de hablar de los demás coches. El ex Honda 175. En el caso particular de este coche, tiene una historia bastante dudosa en lo que respecta a qué ocurre con él luego del remate de Honda. Se desconoce quién lo compra al ser vendido por esta, pero se sabe que en algún momento a posterior fue propiedad de un señor llamado Francisco Graciani, quien lo utilizaba para cubrir la llegada de los barcos al puerto de Colonia del Sacramento y conectando luego con Punta del Este, pasando por Pando, Pan de Azúcar,
y San Carlos. Graziani expresaba que la calidad del coche era excelente y principalmente destacaba su andar en ruta y suspensión. Se cree que es el mismo Brill que hacia mediados de los años 80 terminó de alguna forma en la ciudad de Pando, siendo comprado por la Pocha Sinola. En ese entonces el coche se encontraba fuera de servicio y para lograr volverlo a poner en condiciones de marcha, un mecánico de la zona conocido como Cacho Barbizán le había adaptado un motor Bedford que había pertenecido a un camión. Lo usaban comúnmente para llevar gente a los bailes de la zona. El ex 175 de Honda, en algún momento de su vida, terminó siendo vendido también a la empresa Cota, compañía Obreros del Transporte Arachano de la ciudad de Melo, a donde pasó a ser el coche número 8 de dicha empresa, quienes, como ya dijimos, tenían otro de los Brill, que había sido el 177 de Honda, desde hacía ya varios años, y esta sería la última morada de ambos vehículos. Estando en Cota, cubrían las líneas de Melo a Ceguá y de Melo a Río Branco. Entre 1986 y 1987, el ahora Cota número 10 fue reconstruido, intentándolo hacer parecer un coche más moderno, saliendo al servicio nuevamente en 1988. Se desconoce hasta cuándo operó, tanto él como su hermano el 175. Pero lo que sí se sabe es que terminaron su vida en Cota. Y en el caso del 10, en algún momento de la década del 90, fue transformado en una casa, permaneciendo en el predio del taller de Cota. Según se dice, años luego, fueron ambos desguazados ahí mismo. Ex Honda 178. De este coche también se sabe muy poco. Se desconoce quién lo adquiere en el remate, pero sí se sabe que estuvo trabajando para la empresa Emir Sosa de Tacuarembó. Y fue aquí cuando, en fecha desconocida, fue llevado a la frontera de Rivera con Livramento en Brasil, donde sufrió una importante modificación, reformando por completo la carrocería con el frente de un autobús Nicola brasilero, quitándole el motor Leyland central y colocándole un motor Mercedes-Benz 352, debiendo hacerle un recorte del tren delantero y dejándolo irreconocible. Es lo último que se sabe de él y al ser tan modificado, se hizo imposible saber dónde terminó. En el caso del ex Honda número 179, el mismo, al ser vendido en el remate en el año 1969, lo compró César Zabaleta. Luego estuvo un tiempo trabajando para la empresa Sierra Mar. Luego pasó a la empresa Ciudad de Florida. Luego lo compró Hugo Álvarez, quien hacía la línea Esilda Polier a San José. Y fue aquí, haciendo esta línea, en el kilómetro 90 de la Ruta 1, en fecha desconocida, que el coche se accidenta contra un camión de frente, quedando destrozado. En ese estado ruinoso, fue vendido a la empresa Balbiani de Canelones. Al momento de llevarlo para los talleres de Balbiani con su frente totalmente destrozado, le colocaron abajo en la parte delantera, de forma provisoria, un pedazo de chasis del tren delantero a modo de amurarlo y poderlo transportar hasta el taller. Balbiani lo logró reformar completamente, dejándolo irreconocible, pareciendo mucho más moderno de lo que realmente era. Luego de esto estuvo trabajando para la empresa León. Prestó servicio como coche contratado en la empresa Comoca y también para la empresa Canelones Santa Lucía, realizando en ambas empresas el recorrido entre Montevideo y Canelones con su nueva fisionomía. Personas que lo llegaron a conocer en esta última etapa de su vida recuerdan que del lado de adentro, en el fondo del todo, tenía un número en rojo y negro bien grande que decía 179 y se veían rasgos a trasluz del mismo número en un costado, aludiendo a su pasado por la empresa Honda. Lo último que se sabe de él es que terminó abandonado en la avenida El Dorado de la ciudad de Las Piedras. Ahí se le pierde el rastro. El último de su especie. Para cerrar la historia de estos 6 coches, quisimos dejar un capítulo aparte para explicar la fructífera vida que tuvo el último de los 6 vehículos en prestar servicios. Nos referimos al ex Ersa número Z75N, que fuera en Honda el coche número 174, y que al deshacerse esta del mismo, pasó a ser el coche número 3 de empresa Expreso Colonia Suiza, en el año 1969. La historia de este coche en particular es bastante interesante, porque de alguna forma logró hacerse camino sobreviviendo en activo al paso de los años.
Intentaremos aquí resumir su vida luego de Honda de la forma más detallada posible. Estando siempre en manos de la familia Pozzi desde 1969 en adelante, el coche pasa a integrar el parque de una nueva empresa creada por la familia, la cual se llamaría Cotal. Es aquí que pierde su numeración de número 3 y pasa a llevar el número que más lo identificaría en toda su vida y el cual mantendría hasta el final de sus días, siendo numerado por cuarta vez en su historia y pasando a ser ahora el coche número 70 de Cotal. Con este número hizo todo tipo de servicios, muchas veces incluso como coche contratado, y lo más irónico es que justamente como coche contratado llegó a prestar en reiteradas ocasiones servicios para la empresa Honda. En una época, posiblemente a finales de los 70 o principios de los 80, fue pintado de blanco con la parte baja en azul marino junto con el techo, ya que prestó por algún tiempo servicios como coche contratado, también para la empresa Compañía Ómnibus Canelones Santa Lucía, corriendo entre Canelones y Montevideo para esta compañía, la cual se fundió totalmente en 1982, por lo que la participación de él tiene que haber sido anterior. También en esta modalidad de coche contratado por mediados de los 80, era contratado en la temporada de verano para hacer algún servicio para el personal de las empresas pesqueras de La Paloma en Rocha, aunque también realizaba servicios entre Rocha y Punta del Este. Aún así, a pesar de que para mediados de los 80, este viejo ACE febril ya estaba bastante entrado en años, con sus casi 40 años a cuestas, siguió igual trabajando acompañando a la empresa Cotal, cuando pasa a llamarse ahora Expreso Colonia Suiza. Se lo recuerda porque para 1986 o 1987, el coche trabajaba contratado para la empresa COT, haciendo la radial de Colonia Suiza a la radial de Colonia Valdense y también trabajaba en la radial de Rosario. Después de dejar atrás Honda en 1969, el coche siempre trabajó con el motor Leyland Diesel de 125 caballos de fuerza, y esto le trajo también consecuencias, ya que el motor era mucho más chico que el motor original a nafta de 240 caballos de fuerza, con mucha más aceleración. Algunos de quienes llegaron a manejarlo hacia los 80 recuerdan que al ser un motor chico, para la transmisión del coche no era fácil de manejar cuando se enfrentaba cargado de pasajeros a algún repecho empinado, ya que si el coche no venía con impulso suficiente no lograba subir la cuesta. Pero que, fuera de ese pequeño inconveniente, era muy buen coche y no presentaba mayores problemas, aunque por esto mismo era difícil cumplir con el horario, en el caso cuando el Bril trabajaba como suplente en alguna línea. También lo recuerdan quienes lo manejaron como un coche muy duro de embrague, y si bien usaba un motor Leyland, lo que pocos saben es que a lo largo de los años no siempre utilizó el mismo motor que le fue instalado por Honda, sino que por el contrario, a medida que los motores que utilizaba se iban deteriorando, se le retiraba el motor en mal estado y simplemente se lo cambiaba por otro motor Leyland horizontal. Y así, con motores de una y otra procedencia, anduvo hasta el final de su vida. Pero no solo por el cambio de motores. En los últimos años de su vida de servicios para la empresa Expreso Colonia Suiza, rompió su diferencial y se decide instalarle el diferencial del viejo coche número 2 de la empresa. Se trataba de un Aclo Regal MK1, carrocería Independencia, el que ya para esos años estaba fuera de servicio, aunque para diciembre de 1978 se sabe que aún operaba y estaba en muy buena forma, por lo que este hecho tiene que haber sido hacia mediados de los 80 o principios de los 90. Como dato anecdótico, el Aclo número 2 de Expreso Colonia Suiza, que gentilmente donó su diferencial para el Bril, encontró su final siendo utilizado para literalmente hacer con él un asado, con su desvencijada carrocería de madera y chapa. Pero para el coche, los años cada vez le pesaban más. Ya era viejo. El ACE febril cambiaría por última vez de empresa, dejando atrás a la familia Pozzi luego de varias décadas, al ser sustituido por un coche Facanza con motor Mercedes-Benz, pasando el veterano Bril a la que sería la última empresa para la que prestaría servicios, la llamada empresa López de la localidad de Gaña, en el departamento de Soriano.
En esta última etapa de su vida, mantuvo hasta el final su clásico número 70, como así también la misma pintura que usaba estando en Espresso Colonia Suiza, pero siendo borrado el nombre de esta última empresa y en su lugar, en la zona contigua a la puerta de acceso, se le pintó en negro el nombre Empresa López. A pesar de los años, el coche, si bien denotaba cansancio, con una pintura desgastada, chorretes de óxido y algún que otro daño bastante notorio, el 70 seguía mostrando ese aire elegante y delicado que los hizo tan famosos en sus épocas de gloria. Pero las glorias habían quedado atrás, y de él cada vez quedaba menos, aunque se negó a morir durante años. Si bien no hay datos que acerquen información certera, personas que lo conocieron aseguran que el deceso de este fiel guerrero fue hacia 2003 o 2004. Quiere decir que este autobús, con cambios de motor y un sinfín de modificaciones, se mantuvo en servicio durante unos 55 años. Nada mal, tomando en cuenta las difíciles condiciones con las que le tocó lidiar. Cabe destacar que cuando era nuevo, corrían en carreteras de tierra y balasto, cuando había carreteras. Si no, eran trillos por donde tenían que abrirse el paso en aquel Uruguay de antaño. Uruguay no es precisamente el mejor ejemplo de preservación de unidades, principalmente por la falta de recursos económicos y por la total falta de interés general en salvar la vida de una unidad por más histórica que ésta sea, a pesar de que desde el año 2000 para aquí se aprecia una nueva forma de entender que un coche no necesita tener 50 años para ser considerado un clásico, y que muchas veces el apego por esos logros de antaño, por los cientos de miles de kilómetros que llegan a realizar, es lo que logra que un vehículo sea visto desde otro punto de vista al dejar su vida comercial. Cuando un autobús deja su vida laboral en el Uruguay, pueden pasar varias cosas: que sea conservado o transformado en motorhome, que se lo utilice de casilla, o que termine en un chatarrero, y en el peor de los casos, que se lo desguace. Generalmente, al salir del servicio, la estructura general del coche está en tan mal estado por el castigo recibido en décadas que son pocas sus opciones. En el caso particular de la unidad en cuestión, el ex 174 de Honda, ahora número 70, cuando fue retirado del servicio, terminó sus días abandonado en un chatarrero en la localidad de Rodó, kilómetros antes de Mercedes por Ruta 2, en el departamento de Soriano. Aquí, en este lugar, le esperarían varios años de abandono a su vieja carrocería. Lamentablemente, estando abandonado, le fueron vendidas algunas de sus partes y su estructura estaba apoyada sobre masas de ruedas del mismo o de otro vehículo. Por ende, fue desprovisto de sus dos ejes, tanto el trasero como el delantero. Su interior, aún con asientos y el pupitre del conductor completo, se fue poco a poco llenando de otras piezas que no le correspondían a él, pero supo también cuidarlas. Perdió una de las molduras de sus focos principales, perdió su paragolpes, perdió hasta la tapa trasera donde llevaba sus ruedas de auxilio. Alguno que otro de sus extremadamente raros vidrios terminó quebrado o roto, y el musgo y el abandono lo fueron poco a poco consumiendo. Existieron varias veces proyectos para intentar comprar los restos del coche por parte de privados interesados en su restauración, pero según se dice, el dueño del chatarrero pedía una cifra tan alta por el vehículo que se hacía imposible poder siquiera rescatarlo de su sueño eterno. Esta fue la constante hasta que en el año 2020 una persona de origen brasilero lo logró comprar y rescatar de entre los fierros y demás chatarra que poco a poco lo habían ido cubriendo, llevándolo desde las cercanías de Rodó hasta la radial de Colonia Suiza, a donde el coche tantos años prestó servicio a la población local. La idea del proyecto era restaurarlo en suelo uruguayo y posiblemente el coche terminara su vida emigrando al Brasil para nunca más volver al Uruguay, como ha pasado con varios otros autobuses o vehículos. Pero por alguna razón, hacia 2021, el proyecto fracasa y el coche vuelve a quedar abandonado, pero ahora fuera del chatarrero. Sus restos son vendidos nuevamente y ahora queda en manos de otra persona, ubicando el cadáver del viejo Bril en un predio privado en el ex local de la empresa Turanza, esperando un futuro incierto. Si bien a la fecha no se sabe qué va a ocurrir con él, su maltrecha carrocería
está apoyada sobre cubiertas para evitar que se autosostenga contra el suelo y esto le cause aún más daños. Cabe tal vez una mínima esperanza de que este gran coche tenga una última oportunidad antes de terminar de perderse para siempre lo que va quedando de él. Lógicamente no es una empresa fácil y revivirlo a sus tiempos de gloria requeriría una inversión sumamente alta. Se cree que es el único que sobrevive de los 6 originales. El estado general de conservación de la pieza es bastante delicado, con daños por doquier. Pero teniendo en consideración su historia y lo raro y exclusivo que es, sería sensible poder salvar esta pieza que tanto beneficio dio a muchos uruguayos, amén de que a nivel mundial no deben sobrevivir demasiados coches ACE febril tampoco. Aún así vale destacar que no está precisamente solo, ya que de los 29 coches motores Brill 55 y Brill 60 que llegaron para los ferrocarriles uruguayos, un total de 5 de ellos también lograron sobrevivir al paso del tiempo, y de los cuales 3 de ellos, un Brill 55, que es el número 104, y 2 Brill 60, el número 121 y el número 122, se encuentran actualmente en condiciones de servicio, con otros 2 ejemplares Brill 60 fuera de circulación, que son el 123 y el 127 de AFE. Esto habla a las claras de la excelencia de la industria americana y principalmente de la meticulosa calidad del trabajo realizado por la empresa Brill en todas sus épocas y facetas. Ahora, el ACE febril, solo un milagro podría salvarlo. Pero quién sabe, dicen que los milagros existen y ocurren. Tal vez en algún momento sea posible que se junte con sus primos ferroviarios, porque si vamos al caso, es un Brill, y un Brill jamás se rinde.